Amén. Así como estamos, hermanos, le invito a abrir su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 23. Amén. Me indica con una amén, hermano, cuando lo tenga. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Padre, Rey de Gloria, gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia, Señor. Porque tu misericordia es inmensa, Señor. Si no fuese por tu misericordia, ¿desde cuándo hubiésemos sido consumidos? Por eso hoy, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en unidad. Porque estamos aquí reunidos, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre y conocer algo más de lo que tú quieres para con cada uno de nosotros, Señor. Para mí principalmente, Rey de Gloria, y después para los que escuchen, Rey poderoso. Por eso hoy, Señor, me pongo en tus manos para que seas tú hablando a mi vida, para que pongas tú ese carbón encendido en mis labios, Señor, para que todo provenga de ti, Rey de Gloria. Lo que sea mío, Señor, no permitas que se hable, Dios poderoso, para que tu nombre sea exaltado, Señor, y glorificado en cada corazón, en cada vida, en cada mente, en cada ser, Señor, que está aquí reunido para alabar y glorificar tu nombre. Ya que en tu nombre, Jesús de Nazaret, declaramos victoria y libertad, Señor. Atamos y echamos fuera todo espíritu contrario, Señor, que se interponga tu verdad, a tu palabra y a tu bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús, declaramos la victoria para tu honra y tu gloria. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Al estar viendo esto, hermano, yo meditaba realmente en lo que es la palabra de Dios y decía, qué difícil es a veces, hermano, poder compartir, a veces cuando hay un pueblo que realmente está conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no es fácil decir alguna mentira, ya no es fácil predicar únicamente por predicar. Amén. Yo sé que aquí hay un pueblo de adoradores. ¿Por qué? Porque si no fuera un pueblo de adoradores no estuviera aquí. Amén. Si yo, hermano, me pongo a predicar con conocimiento de causa, entonces la predicación no viene de Dios, sino que es lo mío, lo que yo traigo. Amén. Pero cuando realmente dejamos que Dios sea el que hable, hermano, no va a ser nada que nos vaya a perturbar, sino al contrario, va a ser, hermano, para edificación, para consolación y exhortación a nuestras vidas. Yo no quiero decir, hermano, con esto que no hay adoradores aquí en este lugar, amén, sino que si el Señor nos habla, hermanos, porque quiere ponernos alerta tal vez en algo que pudiese estar fallando o que fuera a fallar para la gloria de Dios, amén. Entonces nos damos cuenta aquí. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De ahí es lo que nosotros debemos entender. ¿Sabe, hermano, que en los ojos de Dios realmente hay una gran diferencia entre uno que adora de la boca y uno que adora realmente de corazón? Desafortunadamente, hermanos, hay muchos que lo hacen en la primera parte. Hay muchos que pueden adorar, hermano, con la boca, y tristemente hay pocos que lo hacen de corazón. Y de ahí es donde nosotros debemos entender. Y ahí es donde nosotros debemos de captar realmente cuando el Señor nos quiere hablar a través de esa palabra. ¿Por qué dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? ¿Por qué? Dice aquí, Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sabe, hermano, que al entender realmente lo que el Señor quiere de su pueblo, si entendiéramos eso, hermano, realmente yo le aseguro que las iglesias estuvieran abarrotadas? Amén. No habría un lugar, hermano, que le pudiéramos dar lugar a otras cosas antes que a Dios. ¿Por qué? Porque sabríamos plenamente que somos adoradores de Dios. ¿O será mentira lo que aquí está diciendo la palabra de Dios? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Ahí es lo que nosotros debemos de captar. Vuelvo a decir, a los ojos de Dios, hermanos, el Señor conoce todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor conoce todo lo que hacemos. Amén. Hay muchos, hermanos, que se pueden cantar. Hay artistas cristianos. Hay muchos que pueden dar cantos de adoración. Hay muchos que realmente, hermano, aún nosotros podemos cantar, hermanos, en los servicios. Es barato, podemos cantar aquí, pero realmente, hermano, ¿cuántas de las veces realmente lo estamos haciendo para alabar y glorificar a Dios? ¿O estamos cantando únicamente por cantar? Amén. ¿Sabe que de ahí, hermanos, hay una gran diferencia? De hacerlo para alabar y glorificar al Señor, o solamente hacerlo por hacerlo. Amén. ¿Por qué? Eso realmente es una gran diferencia. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no hay, hermano, más
de nosotros para poder, hermano, realmente poner en nuestra vida el sentido de adorar al Señor. Porque realmente no hay más de nosotros para exaltar el santo nombre de nuestro Señor. Amén. De ahí, hermanos, es que a veces hasta se hace difícil, se hace pesado. Amén. ¿Por qué? Porque entendemos realmente, hermanos, nosotros podemos entender que nos falta mucho para estar, hermanos, en la presencia de Dios. Lo podemos entender plenamente. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Sabemos lo que hay en nuestro corazón. Sabemos cuando hay contienda. Sabemos cuando hay realmente adoración. Sabemos cuando hay realmente que debemos nosotros estar, hermano, en la comunión con nuestro Señor. Lo sabemos perfectamente. Pero también sabemos cuando le rehusamos, cuando queremos darle la espalda o cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Y sabe que de ahí, hermanos, es donde muchas veces suceden conflictos. Más que todo, hermano, creo que esto pudiera ser una falta de amor hacia Dios. Pudiera ser una falta de entrega real al Señor. Pudiera ser una falta de conocimiento. Pudiera ser una falta de oración al Señor. Pudiera ser una falta de comunión al Señor para que el Señor realmente pueda hacer la obra en nuestras vidas y nos convirtamos en esos adoradores reales que el Señor está buscando en espíritu y en verdad. ¿O qué es lo que está faltando? El Señor nos puso realmente, hermanos, de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guiara, nos confortara, nos enseñara y nos llevara a toda verdad y justicia. Amén. Para que nosotros no anduviéramos tropezando ni anduviéramos brincando de lugar en lugar, sino que conociéramos plenamente lo que es su mensaje, lo que es su palabra. Y una de las cosas, hermanos, que el Señor anhela es que le amemos. Amén. Que aprendamos a adorarle. Que aprendamos a darle la alabanza como Él se merece. Amén. ¿Por qué? Porque de ahí, hermano, déjeme decirle que de ahí depende todas las bendiciones que puedan fluir para el pueblo de Dios y las bendiciones que Dios tiene para nosotros, hermano. Amén. Cuando nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo se sentirá, por ejemplo, hermano Enrique, cómo se sentirá, hermano, que a un novia que está grande, que se le siente en las piernas y le empiece a acariciar y que le diga: papá, te amo. Papá, te amo bastante. ¿Cómo se siente usted? Yo le aseguro, hermano, que hasta las lágrimas se le salen. ¿Por qué? Porque está sintiendo una palabra de ánimo, una palabra de amor, una palabra de aprecio, ¿verdad? Eso mismo, hermano. Eso mismo es lo que nosotros debemos hacer con el Señor. Amén. Espiritualmente, hermanos, a través de la comunión con Él, debiéramos nosotros de sentarnos en sus piernas y decirle: papá, te amo. Papá, te necesito. Papá, yo sé que sin ti no puedo hacer nada. El Señor se glorificaría de una manera tan hermosa en nuestras vidas. Se glorificaría de una manera tan gloriosa en nuestras vidas. Amén. A lo mejor ni siquiera fuera, hermano, la chequina de Dios, sino sería la teofanía de Dios manifestándose plenamente en nuestras vidas, cuando nosotros, hermanos, emprendiéramos realmente a adorarle y glorificarle como Él se merece. Amén. ¿Cuántos de nosotros realmente, hermanos, estamos ansiosos? Como esposos, como esposas, como hijos, amén, como matrimonios. ¿Cuántos realmente estamos ansiosos de que usted nos dé un abrazo? Yo lo he escuchado. Yo necesito que alguien me diga una palabra que me ama. Yo necesito que alguien me diga una palabra que me necesita, que soy alguien, que me valore. Yo lo he escuchado, hermano. Amén. Así mismo el Señor, hermano, está anhelando, hermano, recibir una adoración plena de su pueblo. Una adoración plena, hermano, que salga del corazón y que haga vibrar las potencias de los cielos, hermano, cuando el Señor se regocije, cuando su pueblo le alaba y le glorifica en verdad. Amén. Pero ¿por qué es tan difícil alabarle? ¿Por qué es tan difícil glorificarle? ¿Por el qué dirán? ¿Porque me ven? ¿O por qué es lo que falta? ¿Qué es lo que estorba? Dios nos ha creado, hermano, para ser sus hijos y sus hijas. Como dijeron ahorita, como un padre, hermano, que anhela realmente que sus hijos le digan que le necesitan. Que sus hijos, aunque le digan que necesita tal cosa, pero necesita palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de amor. No solo que sea usado para ir a trabajar, para traer sustento, no. Que se vea que ese padre se le necesita, se le ama, se le valora por lo que es, por lo que hace. Amén. Estas semanas atrás, hermano, la verdad me estaba sintiendo triste. ¿Por qué? Porque a veces me he, hermano, tratado de, podríamos decir de esta manera, enfatizar o profundizar en tratar, hermano, de guiar o de enseñarnos a nosotros mismos cómo
cómo poder caminar cada vez más en victoria en el Señor, cómo ir cada vez más, hermanos, avanzando en las cosas de Dios. Pero de una u otra manera me daba cuenta, hermano, que en muchos matrimonios o en algunos matrimonios hay problemas, hay dificultades. En algunos matrimonios, hermanos, hay discordias, hay pleitos, hay hasta malas palabras. Y me sentía triste, digo, qué triste es eso. ¿Por qué? Porque mientras estamos tratando de avanzar en las cosas de Dios, a veces en los matrimonios no hay unidad. Hay dificultades en los matrimonios hasta por una pequeña cosa. Por $1 a veces hay una dificultad. Por una palabra, por una falta de palabra de amor, a veces hay dificultad. Yo me sentía realmente triste. ¿Por qué? ¿Cómo podemos nosotros avanzar, hermano? Si no podemos amarnos a nosotros mismos, que nos vemos, ¿cómo podremos decir que amamos a Dios? Porque nosotros nos vemos. Pero muchas veces, como dijera la predicación pasada, a veces hasta en el matrimonio, hermanos, hay dificultades. Entre los mismos hermanos hay desunidad, hay desamor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? De ahí, hermanos, es que hay falta realmente. Entonces, que entendamos lo que el Señor está diciendo en el 4:23 de San Juan. Que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Compartíamos en la mañana, y a veces es mentira, a veces nosotros hacemos un Dios de circunstancias. Un Dios de circunstancias, cuando yo estoy contento, cuando estoy feliz, cuando tengo prosperidad, cuando tengo trabajo, cuando tengo salud. ¡Oh, gloria a Dios! Grande eres, Señor Todopoderoso, te alabo y te glorifico. Que venga situación económica, que venga enfermedad, o que vengan problemas. Alaba a Dios. Me siento bien triste. Hacemos un Dios de circunstancias. Y Dios, como le dijera, Dios no quiere ser Dios de circunstancias. Dios quiere que seamos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Pero para qué? Para poder avanzar realmente como Él quiere que nosotros avancemos. Adentrándonos en lo que es la alabanza, decíamos al principio, en los ojos de Dios hay una gran diferencia entre un pueblo que le alaba de boca y un pueblo que le alaba de corazón. Ahí. Porque el Señor sabe perfectamente cuando se le alaba de corazón y cuando se le alaba nomás por alabar, nomás por cantar. Amén. Tal vez por acarrear multitudes, tal vez por sentirse bien, tantas cosas que pueden influir. Pero realmente la presencia de Dios, ¿cómo se siente en nuestras vidas? Realmente, ¿cómo está la presencia de Dios? Siendo honestos con nosotros mismos. ¿Sabe que de ahí, hermanos, es donde pueden surgir dificultades? Porque no hemos aprendido a hacer y a valorar lo que el Señor ha hecho, o no hemos aprendido a caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos. Amén. Y ahí es lo que quiero que entendamos, hermano. La adoración, hermanos, existe como una manera de expresar nuestro amor hacia Dios. La adoración. Amén. Cuando nosotros alabamos, hermanos, alabamos a veces con voz alta. A veces los instrumentos suenan más alto porque estamos alabando, estamos reconociendo al Señor, le estamos diciendo qué grande es el Señor, qué grande es poderoso, como diciéndole a los demás, tengo un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que es victorioso en la alabanza. Pero imagínense en la oración que yo estuviera delante de Él y estuviera diciendo, tengo un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso. Hey, aquí estoy enfrente de ti, aquí estoy. Diferente cosa sería, Señor, te alabo y te glorifico porque yo sé que eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios victorioso que está conmigo en todo tiempo, un Dios que me ama, un Dios que sufrió por mí. Te alabo y te glorifico, Señor. Ahí es donde está la diferencia. Aprender nosotros a hacer una diferencia entre la alabanza y la adoración. Aprender nosotros a hacer una diferencia cuando nosotros debemos alabarle realmente con nuestro corazón y cuando lo hacemos nomás por hacerlo. Amén. El Señor en todo momento, hermano, lo que está pidiendo es que realmente se le ame, sí, pero también que seamos obedientes a su palabra. No que hagamos lo que nosotros pensamos hacer para alabar y glorificar su nombre, sino cumplir los lineamientos que Él nos estableció, aún, hermano, para recibir la alabanza. ¿Qué le pasó a aquellos jóvenes, hermano, cuando me encendieron fuego que no les era permitido? ¿Qué le pasó, hermanos, a Saúl cuando también quiso hacer el sacrificio, siendo no él el indicado para ofrecer el sacrificio? Amén. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no está de acuerdo, hermanos, a como el Señor nos está mandando, como debemos hacerlo, hermanos, pueden surgir frustraciones a nuestras vidas, pueden surgir problemas a nuestras vidas. Amén. Y ahí, hermanos, es que nosotros debemos realmente
si es que ya le aceptamos en nuestro corazón, si es que estamos tratando de avanzar, entonces nada nos cuesta someternos más a la presencia de Dios. Nada nos cuesta, hermano. Tal vez pudiera decirle de esta manera, irónicamente, tal vez. Vale la pena tal vez perder 30 minutos de nuestra rutinaria vida para estar en la presencia de Dios. Vale la pena realmente. ¿Por qué digo perderlos? Perderlos allá en lo que hacemos en otras cosas. Perderlos allá en lo que estamos nosotros tan acostumbrados a vivir. Perder esos 30 minutos del mundo, pero para ganarlos para Dios. Unos 30 minutos. Eso es demasiado importante. Eso es demasiado importante, hermano, porque eso es lo que nos va a enseñar a ser obedientes. A ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Como dijera una predicadora, hermano, que sale todos los días en el radio, hasta el nombre se me olvidó, Meyer, ¿cómo se apellida esta señora? Joyce Meyer. Amén. Ella decía, de primero yo me metí a orar y cómo se me hacía difícil, se me hacía bien difícil, durar media hora, durar una hora, pero yo empecé con 10 minutos, con 15, con 20, hasta que duré 1 hora, 2 horas, pero el chiste es empezar. Porque ahí, hermanos, es donde realmente le aseguro en el nombre del Señor que ahí es donde está la victoria. Cuando aprendemos, hermanos, a doblar nuestra rodilla para humillarnos ante Dios, someternos ante Dios, ahí es donde está la victoria. Ahí el Señor va a suplir, va a proveer todo lo que nosotros necesitemos. Ahí el Señor nos va a enseñar cómo debemos alabarle. No hacer las cosas como nosotros pensamos o sustituyendo algunas cosas, hermano, para alabar y glorificar a Dios. Nos damos cuenta, hermano, cómo en este tiempo, hermano, se está sustituyendo a veces la oración, se está sustituyendo la comunión real con el Señor por otras cosas para que la gente esté conforme, que la gente esté alegre. Amén. Como compartí en la mañana, hermano, realmente me sorprendió. Amén. Decía una joven, en el internet lo estaba leyendo, decía una joven, decía, es que la verdad yo me salí de la iglesia porque eran muchas reglas las que estaban poniendo. Yo me salí realmente de la iglesia porque no me gustaba que me mandaran lo que yo tenía que hacer o cómo tenía que hacerlo. Se salió de la iglesia. Y gracias, decía ella, gracias a Dios ahora estoy en una iglesia muy grande, donde el pastor ni se mete con nosotros, nos deja ir como vayamos, nos deja hacer lo que nosotros queramos. Amén. La iglesia está muy grande. Pues sí, la iglesia está muy grande, pero ¿qué me dice de la espiritualidad? ¿Qué me dice de la comunión con Dios? ¿Qué me dice de la salvación? Amén. Eso es lo que nosotros debemos entender. Puede haber muchas multitudes, en una iglesia pueden haber muchas multitudes, pero ¿cuánta realmente hay gente salva? ¿Cuánta realmente hay gente salva? ¿Cuánta realmente ha aprendido, hermanos, a glorificar al Señor? ¿Cuánta gente realmente ha aprendido a caminar como el Señor le está mandando que camine? ¿Cuántos realmente ha aprendido a sacrificar lo suyo propio para exaltar el nombre de nuestro Señor? Ahí, hermanos, hay una gran diferencia. Amén. Hay una gran diferencia. Y era lo que yo, hermanos, al estar leyendo, me puse pensativo. Ya lo había predicado otras veces, desde Chihuahua, hace como 10 años lo había predicado, y decía esto. ¿Por qué tuvo que suceder esto? Amén. La Biblia contiene una historia, hermanos, que realmente cuando yo estaba leyendo y cuando lo habéis predicado, yo me quedaba así como de 6. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? A veces hasta ha parecido algo cruel. Pero resulta que cuando iban, la carreta, hermano, iba haciendo tumbos y el arca como que se iba a caer. Usa lo que hizo tan solamente detener el arca. En cuanto le detuvo, hermano, como si cayera un fuego, un rayo fulminante y cae muerto. Yo decía, qué mal fue lo que hizo Usa, hermano, para que el Señor lo consumiera. Si tan solo detuvo el arca del pacto, ¿qué fue lo que hizo mal? Amén. Era un sacerdote, hermano, llamado. Dice aquí la palabra de Dios. Y de ahí, hermanos, es que nosotros ahí es donde debemos entender. Primera de Crónicas, capítulo 13, 10. ¿Tiene? Porque mi Biblia parece que no tiene. David dice, voy a leer desde el 13. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios,
enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hizo así, porque la cosa parecía bien a todos. Pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué olvidaron cómo debían de tratar el arca? Dice, hermano, que casi 100 años fue lo que desentendieron del arca del pacto. Casi 100 años. Quiere decir que en esos 100 años, hermano, se les olvidó cómo el Señor les había dicho que debían de tratar el arca. El arca, hermano, dice la palabra de Dios según el libro de Éxodo, hermano, y el libro de Números, que no, hermano, el hombre no debería tocar cosa sagrada, cosa divina, no debería tocarlo con sus manos porque moriría. Amén. El arca del pacto ni siquiera tenía que ser trasladada, hermanos, en algo que pudiera caerse. No, la tenían, hermano, le hicieron, cuando hicieron el arca le pusieron unas argollas para que a través de esas argollas le metieran tal vez algunas varillas o algunos palos, no sé, pero para que unos hombres la detuvieran sin tocarla. Sin tocarla, ¿por qué? Porque sabía, hermano, Dios sabe perfectamente cómo se mueven las carretas, cómo se mueven los carros, amén. Él sabía que mientras los hombres la fueran cargando iban a tener cuidado de que a esa arca no se cayera. ¿Por qué? El Señor todo lo prepara, puso las argollas para pasar, hermanos, la varilla o el tubo, lo que fuera, amén, colgando el arca para que no se dañara. El Señor les mandó cómo debían hacerlo. El Señor les enseñó cómo, hermano, hacerlo. David aún ahí falló como líder. ¿Por qué? Porque él les dijo que la llevaran en esa carreta, amén. Mientras que los sacerdotes deberían de saber cómo conducir el arca. Ese fue el error, hermano, por lo que Usa fue destruido, por lo que Usa fue fulminado, porque él quiso detener el arca con su mano, hermano, olvidando y invalidando, queriendo invalidar el mandamiento que nuestro Señor Todopoderoso ya les había enseñado y les había dicho cómo debían de tocar el arca. ¿Sabe que aún en este tiempo, hermanos, hay mucha gente que está padeciendo, hermanos, espiritualmente, porque no está haciendo la voluntad de Dios como Él está mandando? Se está hasta amargando en su mente y en su corazón porque piensa hacer las cosas a su manera. Eso fue lo que le pasó a este sacerdote. Quiso trasladar el arca del pacto como él mejor le parecía, como era más fácil. La paga fue, terminó fulminado. Y era lo que yo decía al principio, decía, pero qué de mal hizo si tan solo detuvo el arca. Aunque el Señor ya le hubiera hecho un mandamiento, fue culpa de David. Pero resulta que él era sacerdote. Él era sacerdote y como tal debería saber los mandamientos que nuestro Señor le había dicho. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo trasladar el arca? El Señor a nosotros nos ha enseñado cómo debemos ser adoradores. El Señor nos ha dicho cómo debemos glorificar su nombre. El Señor nos ha dicho que debemos ser en espíritu y en verdad, no solo por hacerlo. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta, hermano, que han perecido? ¿Cuántos? Recuerdo perfectamente una persona que anteriormente estaba detrás de un púlpito y una persona que no aplaudía tan solo porque estaba atrás y dijo, hey, si no viene a alabar a Dios, mira, ahí está la puerta muy ancha, mejor váyase. Así le dijo. Hermano, no pasó un mes para cuando llegaron unos individuos, lo mataron. A veces no sabemos, hermano, lo que es. No sabemos lo que es realmente, a veces hasta ni lo que hablamos. Por eso debemos nosotros meditar en las cosas de Dios, meternos en su presencia para que el Señor nos enseñe cómo debemos glorificarle, cómo debemos alabarle. Yo no quisiera, hermano, que nosotros pereciéramos. Yo sé que aquí hay adoradores. Yo sé que cada uno de nosotros anhelamos conocer más cómo alabarle y cómo glorificarle. Amén. Amén. ¿Por qué? Si nosotros leemos esa parte de la Escritura, todos nos vamos a quedar, hermano, como dije yo al principio de las 6, pero ¿qué mal hizo Usa? ¿Qué mal hizo si tan solo detuvo el arca? Lo malo es que no obedeció al Señor. No obedeció cómo era que tenía que trasladar el arca. Amén. ¿Qué fue lo que le sucedió, hermanos, a Saúl? Cuando el Señor le mandó que fuera a destruir todo aquel pueblo. Amén. Lo predicaron el miércoles. ¿Qué fue lo que le pasó? Mandó que destruyera todo, que no quedara nada vivo. Ni niños que estuvieran amamantando, que no quedara nada vivo, nada. Amén. Pero este hombre, hermanos, agarró
los becerritos, las vacas más gordas. Cuando llega, hermanos, el profeta de Dios le dice: ¿qué es ese bramido? Es que lo traje para hacer sacrificios a Jehová. ¿Qué te pasa? Y todo el profeta va y le dice: déjame un ratito con Dios. Y el Señor le responde y le dice: ¿es mejor sacrificios que obediencia? Amén. El Señor quiere obediencia antes que sacrificios. Amén. Por esa causa, hermano, por esa causa tan pareciera, tan sencilla, que Saúl, hermano, trajo aquellos animales para ofrecer sacrificio a Dios. El Señor lo desechó del reinado. Amén. Lo desechó, ¿por qué? Porque quiso hacer las cosas a su manera, como él pensaba. ¿Por qué? Porque tuvo miedo al pueblo, hermano, que le dijo: vamos a llevarnos todo lo mejor, mira, podemos tomarlo allá, le hacemos algo de sacrificio al Señor y nomás lo agarramos. Saúl dijo: es que si no lo hacía, el pueblo me linchaba, el pueblo se venía contra mí. Pero ¿quién fue el que puso a Saúl como rey? ¿Fue el pueblo o fue Dios? Amén. De ahí, hermanos, es que entienden la responsabilidad, hermano, que a veces tenemos, y no solo que a veces, sino que tenemos nosotros como reyes y sacerdotes de Dios. ¿Se da cuenta la responsabilidad que es detrás de un púlpito? Amén. Tratar de hacer lo mejor para Dios, aún, hermano, si supiéramos nosotros que estamos fallando, pedir perdón, hermano. Humillarnos ante Dios, ¿para qué? Para que la presencia de Dios no se aparte de nuestras vidas. Amén. No perder el gozo, hermano, de la salvación. No perder la bendición de Dios a nuestras vidas. Que nuestras familias, en lugar, hermano, de disiparse, que estén cada vez más unidas, siendo obedientes a Dios. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque de tales adoradores el Señor está buscando. Amén. Dijera ahorita en este tiempo, ¿cuánta gente, hermano? Le pregunté la semana pasada, se lo pregunté a Nubia: ¿cuánta gente hay que conoce de Dios? Todos conocen de Dios. Amén. Y muchos dicen: es que yo rezo, es que yo le rezo a mi Diosito, es que yo le rezo a mi Señor. Sí, pero ¿de qué manera le está rezando? ¿Le está rezando envuelto en todo lo que está viviendo en el mundo? Nosotros, hermano, adoramos a Dios envueltos en todo lo que nosotros pensamos estar bien, antes de alabar y glorificar a Dios con todo nuestro corazón. Tal vez dijera: qué drástico el hermano Jesús. Yo creo que quiere que todo sea exactamente al 100%. No, yo no quiero que sea 100%, no. Pero sí quisiera que diéramos lo mejor para Dios, lo mejor. Amén. ¿Por qué? Porque de ahí, hermano, le aseguro al Señor, ahí es donde está la bendición, hermano, fructificando cada vez más y más en nuestras vidas. No va a haber diferencias, no va a haber, hermano, divisiones, no va a haber desamor en cada uno de nosotros. Al contrario, vamos a estar unidos. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a alabar al Señor en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y vamos a ser renovados completamente como el Señor quiere que seamos renovados. No cambiemos las formas que el Señor nos ha dicho que le alabemos por lo que nosotros pensamos que está bien. No cambiemos la forma de adorar al Señor por lo que nosotros pensamos que es adorar al Señor. No cambiemos la cosa de servir al Señor, la forma de servir al Señor por lo que nosotros pensamos que está bien. Mejor sometámonos a Dios y digamos: así quieres que lo haga, Señor. O el Señor no nos responderá. Yo le aseguro que el Señor sí habla, el Señor sí responde, hermano. Solamente es que nosotros nos pongamos en la brecha y le digamos: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Amén. ¿Cómo fue el que le respondió Samuel? Aún, hermanos, a su temprana edad, ¿cómo fue que le respondió? Un jovencito, hermanos, un niño, que el Señor le habló a aquel inocente, antes que al mero sacerdote, a Elí. Le habló a Samuel y le dijo, lo despertaba y le dio el mensaje de lo que iba a suceder con los hijos de Elí. ¿Por qué fue que, hermanos, a Elí no le quiso decir? ¿Por qué? Porque eran sus hijos. Y tal vez iba a ponerse, hermanos, a lamentarse y decir: Señor, es que son mis hijos, mira, yo los voy a poner a raya para que entiendan. No, él mandó mensaje a través de Samuel, un pequeño. Amén. ¿Por qué le mandó el mensaje? ¿Qué era lo que estaban haciendo los hijos de Elí? Estaban tratando de adorar o hacer sacrificios conforme ellos pensaban que estaba bien y no conforme a la voluntad de Dios. Amén. No conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor le mandó decir a través de Samuel que sus hijos iban a perecer. Amén. Y yo no quisiera en lo personal, hermano, que nadie pereciera espiritualmente. Tal vez no va a perecer físicamente, va a andar ahí
hermano, viviendo, pero espiritualmente, ¿cómo podemos estar? Amén. Nos damos cuenta, hermano, yo me doy cuenta perfectamente cómo estamos espiritualmente. Ay, si va a decir el brujo que se da cuenta, no, pero nos damos cuenta a veces hasta la actitud. Amén. Nos damos cuenta. ¿Por qué? La actitud, la forma de hablar, la forma de ver, hasta la forma de poner atención. Ahí nos damos cuenta realmente cómo está. Si estamos anhelando conocer la palabra de Dios, si estamos anhelando tal vez glorificarle, si estamos anhelando ir a conocer más de Dios, o estamos tan solo por venir. Amén. Entonces, hermano, en el amor de Cristo yo le aconsejo. Aquí está, hermanos, la mayor guía para entender cómo nosotros debemos alabar y glorificar a Dios. Amén. No porque me lo diga fulano, sutano, no, sino cómo nos diga el Señor que debemos nosotros alabarle. Aquí está la mejor enseñanza. Aquí está. Aquí esta es la mejor biblioteca que podemos tener, la mejor enciclopedia, porque es lo que nos enseña realmente cómo alabar y glorificar a Dios. Es lo que nos enseña cómo aún echar fuera cualquier adversidad, aún cómo echar fuera cualquier enfermedad, aún echar fuera cualquier situación difícil que venga a nuestras vidas, aún cualquier demonio que quiera venir a atormentarnos, lo podemos echar fuera. Aquí están las explicaciones, aquí está la guía, cómo poder avanzar, cómo poder caminar. Amén. ¿Para qué, hermano? Para que seamos un pueblo victorioso, un pueblo realmente victorioso, porque la palabra de Dios dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie contra nosotros. Entonces, ¿por qué a veces hay turbación en nuestra vida? ¿Por qué a veces andamos, hermanos, de doble ánimo? ¿Por qué a veces andamos en la nube de glorificado y a veces no se nos puede ni hablar? Amén. ¿Por qué a veces hay un gozo, hermano, Dios le bendiga, y otra vez? ¿Por qué eso? Amén. Entonces eso es, hermano, lo que tenemos que buscar, adentrarnos más a las cosas de Dios. Ser obedientes antes que ofrecer sacrificios. Amén. Cuando seamos obedientes, el mismo Señor nos va a decir cómo debemos nosotros presentarnos ante Él. Cuando somos obedientes, el Señor se va a glorificar en nuestra vida y nos va a enseñar plenamente cómo nosotros debemos avanzar y cómo debemos crecer, cómo debemos hablar, cómo debemos conducirnos, cómo debemos glorificar su nombre. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Será tan difícil entenderlo eso? ¿Será tan difícil entender que tal vez la mamá de Miki está ansiosa porque Miki la abrace y le diga, mamá te amo, mamá te necesito? Amén. ¿Será tan difícil? Ella lo sabe. Como él tal vez entiende que él necesita también esas palabras, ese aliento. Cada uno necesitamos, hermanos, unas palabras de aliento. Amén. Necesitamos, aunque tenemos a Dios Todopoderoso, pero el Señor nos hizo, hermano, para que convivamos, que compartamos, que estemos unidos en armonía, en amor, en unidad. Amén. Glorificándose el Señor en nuestra vida, porque dice el Señor que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahí está la bendición y la vida eterna. Cuando estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, hermanos, el Señor derrama de sus bendiciones. No hay enfermedad que se resista, hermanos, a la palabra de Dios, al poder de Dios. No hay dificultad tan grande que se resista, hermanos, a la bendición de Dios. Todo lo podemos echar fuera cuando hay, hermanos, el amor fluyendo en nuestras vidas. Amén. Porque la palabra de Dios dice que de nuestro interior fluirían ríos de agua viva. Eso es el Espíritu Santo que fluye en nuestro interior, hermano, que hace hasta que por los poros debe brotar ese amor, debe brotar esa entrega, esa alabanza hacia Dios y esa unidad, ese amor para cada uno de nosotros. Amén. Ya vivimos mucho tiempo en el mundo. Ya dejemos todo lo que está en el mundo para ahora tratar de adentrarnos a las cosas de Dios y convertirnos en lo que realmente estamos aprendiendo a ser. Amén. ¿Por qué? Y no me va a dejar mentir. Tal vez ahorita en las escuelas, hermano, pueden pasar hasta 10 años en un estudio, pero si se ponen listos, si es secundaria abierta o estudios abiertos, tal vez en 2 o 3 años pueden sacar el estudio de 10 años. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, hermano, que nos adentremos cada vez más para revelarnos lo que Él quiere revelarnos. Lo que los antiguos no han conocido, ni han podido, ni pudieron entender, el Señor nos lo quiere revelar a nosotros. Pero para eso nosotros debemos adentrarnos a lo que es la palabra de Dios. Amén. Necesitamos arrancar, hermano, no arrancar, sino levantar el A, la E, la N, hermanos, la L. ¿Para qué? Para meternos abajo de esas letras y ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Pero, hermano, hasta en eso a veces fallamos. Hijo, ¿qué dirá aquí? ¿Qué dirá aquí? No, pues no lo entiendo. Deje preguntarle a este si no. Le preguntamos, no, mira si aquí dice, y ya nos conformamos con lo que dice. Amén. ¿Por qué no buscar? Mejor pedirle al Señor, dame revelación, Señor.
acordarme de ti para comprender plenamente lo que tú quieres. Ayúdame a echarme un clavado en tu verdad, Señor, para comprender lo que tú me estás pidiendo. Y no necesitamos esforzarnos mucho por lo que el Señor, porque lo que el Señor está pidiendo en nuestro corazón. Cuando nosotros le demos nuestro corazón, hermano, cuando le demos nuestro corazón, no vamos a estar ni siquiera indiferentes. No vamos a estar ni siquiera pensando a ver a qué horas termina. No vamos a estar ni siquiera, hermano, meditando en que, ahorita que salga voy a hacer esto. Hermano, porque ya nuestro corazón no nos pertenece, es del Señor. Es del Señor. Si es que así lo hemos hecho. Amén. Eso es lo que está pidiendo el Señor. O tendremos que arrancar esa parte de la Biblia donde dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Tendremos que arrancar el libro de Jeremías también, donde dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Amén. Nos gusta más en otra parte donde dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué hacia ti mis misericordias. ¡Oh, qué bueno es el Señor! Pero no queremos entregar el corazón. ¡Qué bueno es el Señor! Pero no queremos nosotros someternos a Él y clamar a Él. Amén. Ahí, hermanos, es donde está la respuesta a nuestras situaciones difíciles. Ahí está la respuesta a nuestra falta de amor, a nuestra falta de entrega, a nuestra falta de comunión, a nuestra falta de unidad. Amén. Y yo le aseguro, hermano, que ahí, entendiendo tan solo ese pequeño versículo, San Juan 4:23, vamos a aprender muchas maravillas. Amén. Si lo creen, hermanos, si lo creen, pero yo le quiero decir, como dijéramos y como el Señor, hermano, nos hizo con un libre albedrío, con un libre pensamiento. El Señor no forza a nadie, hermano, para que su palabra haya cabida en cada uno de nosotros. Solamente el Señor, hermano, desde el principio Él vino a anunciar la palabra de Dios. Muchos se regresaron, muchos se volvieron atrás, pero unos cuantos, hermanos, se quedaron esperando la promesa de Dios. Multitudes lo seguían. Ahorita en este tiempo hay multitudes que le siguen, pero yo, en lo personal, yo no quisiera que formáramos parte de multitudes, que formáramos parte del pequeño remanente, hermano, que está dispuesto a vencer todas las adversidades del mundo para poder alzar el vuelo. Si es que creemos que el Señor viene por su pueblo. Amén. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Señor tales adoradores busca que le adoran, y ahora es la hora. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Estará nuestro corazón dispuesto? ¿O estaremos tan solo dispuestos a comprender lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo creo? Amén. Ahí yo le pido, hermano, se ponga de pie. Si es que hemos entendido, yo le aseguro, hermano, que realmente no es difícil de entender. Ni siquiera vaya a pensar que le estoy diciendo que usted, hermano, no entiende las cosas. Amén. Eso es si queremos entender a cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Karina Mendoza.